Bienvenidos aquí con un propósito, hermanos. Y qué bonito y qué hermoso es ver, ¿verdad? Un grupo de jovencitas que han dispuesto su corazón y han dado un paso más en su fe. Porque Marcos 16:16 dice esta enseñanza, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchos de nosotros, amados, hemos tomado por poco el bautismo en las aguas. Y muchos de nosotros decimos, no, es que no estoy preparado. El hombre nunca va a estar preparado porque no es del hombre lo que Dios quiere hacer, es del Padre lo que Él quiere hacer en nosotros. Y qué bonito y qué hermoso ver a estas jóvenes, ¿verdad? Que en medio de sus luchas, en medio de sus pruebas, han decidido en su corazón a dar otro paso más en su fe. Porque esta es la fe que define al cristiano y al creyente, al discípulo y el que solamente ha entendido que Dios es nuestro Señor Jesús y a través de Jesús nosotros somos salvos. Amén. Pero ellas, hermanos, pasaron como 3 meses, un proceso de 3 meses, pasamos estudiando, preparándonos, para que ellas a pleno conocimiento den ese paso de fe y lo hagan firme. Porque de esa forma ellas de hoy en adelante, a través de lo que van a hacer, ese momento especial, va a haber un cambio, y un cambio no en la forma de vivir, no en la forma de caminar, no en la forma de actuar, sino en la forma de reconocer y entender de que nosotros no practicamos una religión, sino una relación con el Padre. ¿Cuántos lo creen? Sean bienvenidos cada uno de ustedes, amados. Ahora sí les quiero pedir, por favor, que vayamos a la palabra del Señor. Me acompañen en el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 12. Cuando lo tengan me dan un amén. Gloria sea al Señor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Gloria sea al Padre. Y aquí yo siempre tengo un pequeño detalle de que el aire me mueve en la Biblia, gloria sea las hojas de la Biblia, y tenemos que estar navegando en contra de la corriente, gloria sea al Padre. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 12, amados hermanos. Sí, por favor, en reverencia a la palabra, nos podemos poner en pie los que podamos. No lo haga por mí, hágalo por la palabra del Señor, que ella es digna de que todos nos pongamos en pie delante de su presencia. Gloria sea al Padre. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amantísimo Rey y Padre, Señor, venimos delante de tu presencia dándote gracias, Señor. Primeramente, Padre, por tus misericordias, y asimismo dándote gracias por la vida, Señor, de estas 3 jóvenes, Padre, estas candidatas que han decidido en su corazón, Señor, Padre amado, ya no vivir más para ellas, Señor, sino empezar, Señor Dios mío, Padre, a tomar decisiones, Señor, en las cuales, Señor Dios mío, Padre, su salvación, y asimismo, Señor, tu Espíritu Santo va haciendo la perfección en ellas. Bendice sus vidas, Señor, y así como hoy ya, Señor Dios mío, Padre, reunidos, Señor, sus almas en este lugar, asimismo yo te pido, Padre, que a través de tu Espíritu Santo seas tú guardándolas en todo lugar, en todo camino, Señor, y que toda decisión que tomen de hoy en adelante, Padre, sea primeramente para agradar tu nombre, para glorificar tu nombre, Señor. Asimismo, gracias por cada uno de mis hermanos que han llegado a este lugar, Padre, para ser presentes de este momento tan especial, este momento, Padre, en los cuales, Señor, tú nos has congregado para que podamos ver, Señor, y en obediencia llevar a cabo, Padre, lo que tú a través de tu palabra nos has enseñado. Sea, Señor, tu palabra en este momento rema en cada uno de mis hermanos, y que esta enseñanza, Señor, aleluya, Padre, traiga, Señor Dios mío, entendimiento en nuestros corazones, y los que no se han bautizado, Señor, a través de esta palabra, sean tocados, Señor, por tu palabra, y ellos como hijos tuyos puedan, Señor, caminar confiadamente delante de tu presencia. En tu mano nos encomendamos
Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor nos enseña constantemente, amados, que la vida del cristiano es un constante aprendizaje. Que nosotros como hijos de Dios constantemente tenemos que aprender de la palabra. El Señor Jesús en un momento dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros muchas veces, amados, perecemos por falta del conocimiento de su palabra. Pero el Señor a través de su palabra nos enseña, nos instruye. Y aquí hay una de las cosas, uno de los misterios que muchas religiones no pueden entender. Y hay una religión en la cual yo nací, gloria sea al Señor. Una religión. La religión no es lo que Dios quiere de su pueblo. Dios quiere una relación del Padre con el Hijo. Nosotros, como dice la palabra del Señor, Esteban llegó un momento a predicar el evangelio de la salvación, para perdón, para arrepentimiento, pero el pueblo, una vez que creyó de que Jesús era el único Señor y Salvador, pudieron entender también de que era necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que muchas veces, amados, no podemos entender. El Señor le habló a Nicodemo y le dijo que para él poder entrar al reino de los cielos, tenía que volver a entrar al vientre de su mamá. No pudo entenderlo este hombre, pero el Señor lo que le estaba diciendo que era necesario morir y volver a nacer. La palabra, aleluya, y esta es una enseñanza para ustedes, juntamente para mi vida. El bautismo, la palabra en el griego se dice baptizo, que significa sumergir a alguien o a algo en un líquido. Los griegos en aquel tiempo usaban la palabra baptizo como para sumergir un instrumento de cocina o un trapo en los cuales ellos usaban. Pero nuestro Señor Jesús agarró y hizo este simbolismo, y el simbolismo del bautismo es entrar a las aguas, que es sumergirse, el cual simbolismo representa es sumergirse, morir al viejo hombre y salir de las aguas, ser resucitar una nueva vida en Cristo Jesús. Muchos de nosotros, amados, muchas veces hemos dado pasos en los cuales no hemos discernido lo que verdaderamente significa. Y una de las cosas, amados, es que el Señor nos manda, y es un mandato del Señor Jesús, en lo cual podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Gloria sea al Señor. Nosotros el propósito y el compromiso es hacer discípulos, es formar personas jóvenes dispuestos que adoren a Dios antes de agradarse a sí mismos. ¿Cuántos de nosotros todavía nos gusta agradarnos a nosotros mismos? El bautismo bíblico es de toda persona que ha reconocido al Señor como su único Señor y Salvador. De toda persona que ha decidido de que en su corazón, de que solamente a través de la sangre derramada de Jesús en el Calvario pudo obtener perdón de sus pecados. ¿Cuántos de aquí nos hemos bautizado en el bautismo bíblico? Porque está un bautismo también, amados, que a mí cuando era niño me bautizaron. Porque hay una religión que se nos enseñó de que un niño tiene que ser bautizado, y ese bautismo es por aspersión, que le rocean agua al niño para que el niño sea perdonado de sus pecados, del pecado del padre o del pecado adámico que proviene desde el principio. Pero eso es refutable. ¿Por qué? Porque un niño, aunque nace en una condición pecaminosa, el pecado no se ha revelado en él porque él es inocente. Los niños en el Antiguo Testamento, los hebreos llevaban los padres y los presentaban al templo, los presentaban al Señor para que la bendición del Padre fuere sobre ellos, pero nunca los bautizaban. En el momento que el hombre reconoce de que es un pecador,
y que necesita el perdón del Señor, y no tan solo el perdón del Señor, sino ha entendido de que tiene que empezar una convicción con el Señor, que ha reconocido su pecado y ha sido perdonado de su pecado, por lo cual viene. Y quisiera que un hermano por favor me lea Marcos 16:16. Un hermano con voz de trompeta, por favor, porque, amados, muchos de nosotros decimos, no, es que todavía no es mi tiempo. Lleva 3, 4, 5 años en el evangelio y dicen, no es mi tiempo, yo todavía no siento en el corazón bautizarme. Pero déjele digo que si usted ha creído y ha aceptado al Señor Jesús como único Señor y Salvador de su alma, por naturaleza, usted y yo tenemos que dar ese paso de fe. Amén. Ese paso de fe. Un hermano, por favor. Gloria sea al Señor. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos de aquí hemos creído en el Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador? Todos. Gloria sea al Padre. ¿Y cuántos de aquí nos hemos ido a las aguas a bautizarnos? Es muy importante para ti y para mí poder entender el propósito de Dios en nuestras vidas. El que creyere, porque todo candidato, como aquí estas jovencitas que están en este momento sentadas enfrente delante de ustedes, han entendido una cosa, que no nomás es creer, porque todo candidato primero cree. Después que cree, confiesa sus pecados aquel que está creyendo. ¿Y a quién confiesa sus pecados? Al único autor y consumador de la fe, el cual su nombre es Cristo Jesús, el cual dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces todo hermano, hermana que ha confesado al Señor Jesús como su único Salvador, por naturaleza, el próximo paso de una fe genuina, gloria sea al Señor, fe genuina, viene a bautizarse. Se acerca al pastor, se acerca a su líder, hermano, hermana, tengo el deseo de bautizarme porque el Espíritu Santo de Dios está creando esa inquietud en mí, y puedo entender de que no solamente es decir, yo acepté a Jesús, pero quiero hacer un sello en esa convicción, en esa relación que el Padre ha traído conmigo, y quiero bautizarme para ya no vivir yo más. Quiero que un hermano me lea, por favor, versículo de Gálatas 2:20, que es lo que la palabra nos enseña. Y eso a nosotros, hermano, muchas veces crea temor. Y muchos de nosotros hemos dicho, pero el bautismo es una área muy importante por la cual no la puedo tomar a la ligera. ¿Crees que el bautismo te salva? El bautismo no te salva. O sea que en el momento que tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, en ese momento tiene que haber un temor de reverencia delante del Padre. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos tenemos reverencia y temor delante del Padre? La palabra dice que Él es santo, 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 y sin santidad nadie le verá. Ahora, ¿estamos caminando esa santidad? ¿Estamos caminando en reverencia? Un hermano, Gálatas 2:20, por favor. Amén. Dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos vivimos crucificados con Cristo? Tú y yo tenemos que vivir una vida sacrificada con el Señor. Tú y yo tenemos que vivir una vida en compromiso con el Padre, no en compromiso con el hombre. Porque cuando las hermanas vinieron hacia mí y me dijeron, pastor, tenemos el deseo, y yo en un momento les pregunté, ¿por qué se quieren bautizar? Y unas me contestaron, ¿verdad? Las cuales están aquí presentes. Es que quiero ser una mejor persona. Es que quiero servir al Señor. Es que quiero ya no vivir más para mí, sino quiero entregar mi vida al Señor.
Pero yo les dije, eso no va a cambiar en el momento que tú te metas al agua. Lo que tiene que cambiar verdaderamente en ti y en mí es en el momento que aceptamos a Jesús. Porque para eso se nos fue dado el Espíritu Santo, en el cual nos redarguye de pecado y nos santifica. Ahora, qué bonito cuando hay unas jovencitas que disponen su corazón y dicen, ya no quiero vivir ya yo más. Quiero comprometerme con el Señor. Gloria sea al Señor. Es como una pareja, ¿verdad? Que en estos tiempos se da mucho, que viven en unión libre, porque dicen, yo no me quiero casar porque no quiero comprometerme. Qué cosa, ¿no? No quiero casarme porque no quiero comprometerme, quiero estar así nomás, juntitos. Cuando estemos contentos del resto, pues nos separamos. Esa es la vida de un cristiano que acepta a Jesús y no se bautiza. No quiere un compromiso, quiere vivir como mejor le conviene, y no es así. Al Dios que servimos es un Dios de orden. Un Dios que está tratando a través de su Espíritu Santo y su palabra para que nosotros podamos caminar no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre. ¿Cuántos sabemos las leyes de Estados Unidos? Unas cuantas leyes. ¿Cuántos conocemos las luces rojas? ¿Cuántos conocemos los signs? ¿Cómo se podría decir en español? Palabras. Señales, las señales en las carreteras. ¿Por qué las conocemos? Porque hay leyes que se han enseñado, que se han instruido para nosotros respetarlas. Amén. La palabra de Dios es la ley perfecta, soberana de Él, para que nosotros caminemos en ella. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto nos gusta caminar en la ley de Dios? Santo, pastor, no es fácil, pastor. Es que usted ya está viejito, pastor, por eso dice eso. Nosotros estamos jóvenes todavía, tenemos mucho que vivir. Bueno, joven, yo te digo, tú no sabes el día de mañana qué será de ti. Una cosa sí te puedo decir, tienes la oportunidad el día de hoy de poder entender de que Dios no es una religión, el Padre es una relación. Los candidatos para el bautismo. ¿Quiénes son aquellos candidatos al bautismo? Primer requisito que tiene que tener un candidato al bautismo, tiene que creer. Porque imposible que una persona que no crea en el nombre de Jesús como su único Señor y Salvador se va a bautizar. El candidato para el bautismo es aquel que reconoce que es un pecador y que solamente a través de Jesús, de la sangre redentora de Él puede ser perdonado. El candidato también es aquel que reconoce que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tres áreas que un candidato al bautismo tiene que tomar en cuenta. Por eso muchos de nosotros, hermanos, cuando viene la palabra, hermano, ya tiene 1 año, ya tiene 2 años, si usted no se quiere bautizar, ¿qué está pasando? Viene esa pregunta. Y muchos de nosotros decimos, no, es que todavía no siento en mi corazón. ¿Quién siente en su corazón santificarse? ¿Quién siente en su corazón servir a Dios? Nadie. Dios lo pone en usted. Dios lo pone en mí. Porque eso no proviene del hombre, eso proviene de Dios. Todos los que hemos reconocido y hemos creído y hemos confiado en el nombre de Jesús, por naturaleza tenemos que dar ese paso al bautismo. Aquí hay hermanos que no se han bautizado. Gloria sea al Señor, hermanos. Gloria sea al Señor. En los cuales ya tienen en su corazón, ¿verdad? Empezar a tomar las clases. Ahora, una pregunta quiero hacerle al pueblo. ¿Qué pasa con los bebés que no son bautizados y mueren? Bueno, a mí se me enseñó, ¿verdad? Se me enseñó en donde yo en un momento perseveraba, de que el niño si moría sin ser bautizado por aspersión, el niño se iba a un lugar llamado limbo, o sea, un lugar eterno, oscuro. No se va al infierno, pero se va al limbo, que casi es lo mismo. Pero eso es mentira, porque los niños son del Señor. El Señor dijo estas palabras, gloria sea al Señor, en el libro de Mateo, capítulo 19, versículos 13 y 14. Entonces le fueron presentados unos niños
para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? De que un niño, aunque nace en la condición de pecado, el niño no es culpable del pecado del padre. Mientras el niño va creciendo en su inocencia delante de Dios, él es limpio de pecado, no tiene culpa de pecado, por lo cual un niño no puede ser bautizado, porque un niño no puede confesar sus pecados. Para que un candidato pueda bautizarse, tiene que primero reconocer su pecado y tiene que aceptar al Señor Jesús como su único Señor y Salvador. O sea que aquel hermano que no se ha bautizado y lleva años en el Evangelio, a mí me está dando a entender una cosa: que no quiere dejar su pecado. Que no quiere dejar su pecado. No quiere dejar su rebeldía. Pero en el momento que el Señor lo toca por naturaleza, él tiene que dejar aquello y tiene que consagrarse a aquello que el Señor Jesús lo ha llamado. O sea que todo hermano que ha reconocido que es pecador, tiene que venir el otro paso en su fe. Jesús lo hizo y es un ejemplo para usted y para mí. Jesús, antes de empezar su ministerio, fue primeramente bautizado en las aguas por Juan el Bautista. Después que fue bautizado, dice la palabra que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Y después fue tentado. Y después que sobrepasó las tentaciones, entonces empezó su ministerio. Muchos de nosotros anhelamos querer servir al Señor, pero no queremos dar ese paso. Y para usted y yo servir al Señor, tenemos que dar este paso de fe, que es muy importante en nuestra fe, en lo que nosotros confesamos cada día. Los niños que mueren sin ser bautizados se van con el Señor, son del Señor. Usted ha mirado a un niño pequeño, aquí veo hermanos que tienen niños pequeños, y yo puedo decirle con seguridad que si el Señor le place llevárselo, él se va con el Señor. Ahora, a usted y a mí, si el Señor le place llevarnos o quitarnos la vida, ahí solamente usted con Dios. Pero un niño, tengo la seguridad de que se va con el Señor, porque en él no hay una palabra que está en nuestra mente, y esa palabra es malicia. Los niños no tienen malicia, o sea, ellos no disciernen entre lo bueno o lo malo. Ellos no saben esa condición. Vamos a ir a otro punto. Si yo fui bautizado antes, ¿debo volver a hacerlo? ¿Qué me contestarían, jovencitas, si ustedes fueron bautizadas? ¿Deberían volver a hacerlo? Hay dos razones por las cuales ustedes son candidatos al bautismo. ¿Alguien me podría decir una? ¿Cómo? O sea, si nomás lo hicieron por un momento de emoción, porque eso pasa mucho, hermanos. Y muchos líderes espirituales no se han tomado el tiempo para instruir a los jóvenes en lo que están haciendo. Muchos jóvenes nomás van, le dicen, bueno, se van a bautizar, hay un grupo de jóvenes, no se les instruye, no se les disipula, por los cuales ellos pasan sin saber lo que están haciendo. Por esa razón se les puede considerar candidatos al bautismo, porque no sabían lo que hicieron. Nunca se les enseñó, nunca se les instruyó, y hay otra razón también por la cual una persona puede volver a ser bautizada. Aquellos jóvenes que nacieron en un hogar católico, que se nos enseñó que se nos bautizaba por aspersión. Yo vengo de una familia católica, en la cual a mí de niño me llevaron al bautisterio, donde el sacerdote agarró y aspersió agua
sobre mi cabeza, y conforme a la enseñanza, a la doctrina de ellos, yo era perdonado de mis pecados. Y eso es mentira. No hay ninguna parte en la Biblia que enseñe de que tú puedes llevar a un niño, que le roceen agua y él pueda ser perdonado, porque primeramente él no ha pecado. Él no ha pecado. En él está el pecado, desde el principio, sí, pero no se ha revelado el pecado, o sea, él no es consciente de lo que los padres hicieron. Él no es consciente, él no se considera pecador delante del Señor. La palabra del Señor, si un hermano me puede leer en Lucas 41 al 43, por favor. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña sobre si el bautismo puede salvar? ¿Cuántos de aquí creen que el bautismo salva? El bautismo no salva. El bautismo solamente lo llevamos en obediencia a lo que el Señor instituyó. Y podemos ver un ejemplo que el bautismo nos salva. Lucas capítulo 23, versículos 41 al 43. Cuando lo tenga un hermano, si por favor me lo puede leer con voz de trompeta. Gloria sea al Señor. Lucas 23, 41 al 43. Amén. Gloria sea a Dios. Amén, hermano. 41. Sí, al 43, por favor. Dice así la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no tuvo la oportunidad de bautizarse porque eran sus últimos momentos de su vida. Mucho se nos ha enseñado que para uno poder ser salvo tenemos que bautizarnos, y eso tampoco es verdad. El Señor, desde el momento que te aceptó, que te trajo a sus pies y te perdonó, desde ese momento tú eres salvo. Ha habido muchas personas que han padecido o han muerto en los hospitales y en los últimos momentos de sus vidas aceptaron al Señor Jesús como su único Salvador. Ellos no alcanzaron a ser bautizados, pero ellos fueron salvados, porque el bautismo a mí y a ti no nos salva, no nos justifica. El bautismo lo que hace en nosotros es crear una convicción de qué es lo que Jesús hizo y qué es lo que representa el bautismo. El bautismo representa una muerte al mundo y una nueva vida en Cristo. Esa es la representación, el simbolismo del bautismo. Que así como Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día, así nosotros también seremos resucitados juntamente con Él en el día que Él venga en su gloria. ¿Qué beneficios y qué responsabilidades tengo al bautizarme? Amados, ¿cuántos de ustedes saben que al bautizarse tienen muchas responsabilidades? Un hermano me puede decir una responsabilidad al bautizarse. Jóvenes, una de las responsabilidades: mantener un testimonio dentro y fuera de la iglesia. Usted sabe que muchas veces, amados hermanos, nosotros nos bautizamos y nos olvidamos de que lo que estamos haciendo es representando al Padre en esta tierra, y empezamos a dar mal testimonio allá afuera. Y muchas veces nosotros decimos, no, pero es que yo no soy perfecto. Primeramente, como candidato al bautismo, tienes que guardar un testimonio delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué es testimonio, hermano? Es tu integridad como persona. ¿Cuántos de nosotros éramos
medios malitos antes de aceptar a Jesús. Ahora yo le quiero hacer la pregunta mejor todavía. ¿Cuántos todavía somos malitos, aún siendo bautizados? Por naturaleza el hombre tiene que cambiar aquella vieja naturaleza que en un momento teníamos en nuestras vidas. Otra de las cosas es asistir y participar. ¿De qué? Participar de lo que nosotros como iglesia llevamos a cabo. Otra de las responsabilidades es orar por la iglesia. ¿Cuántos hermanos que se han bautizado oran por la iglesia? Recuerda que primeramente la iglesia, cuando tú hables la palabra iglesia, acuérdate que tú eres la iglesia. Una vez yo dije al pueblo y le enseñaba y le predicaba y le dije, hermano, antes de que usted ore por los hermanos, ore por usted. Porque muchas veces nosotros mismos estamos perdidos y queremos orar por los demás. Ore por usted para que el Señor lo fortalezca y lo ayude. Y así después usted levantar un clamor por los demás. Porque primero tiene que orar por usted. Primero tiene que verse usted como persona. Si estamos delante de la presencia de Dios aceptos. Y después orar por los demás. El testimonio es muy importante. El orar por la iglesia es muy importante. El comunicar el mensaje del Señor es muy importante. ¿Cuántos de aquí, del momento que nos bautizamos, estamos llevando el mensaje de la salvación? ¿Cuántos hermanos bautizados aquí se esfuerzan y desempeñan su tiempo para llevar el mensaje a otros? ¿Cuál es ese mensaje solamente? Varón, mujer, Cristo te ama. Mira, el Señor tiene mejores planes para tu vida. ¿Cuántos de los bautizados últimamente le han hablado a una persona inconversa? Miren, hermanos, esta responsabilidad es muy importante, el dar un buen testimonio. Porque muchas veces nosotros en nuestro trabajo no damos buen testimonio y por eso lo último que le vamos a hablar a esa persona es de Cristo. Porque si ellos no ven a Cristo en tu vida, en mi vida, ¿cómo nosotros vamos a decirle a otro que lo vea? El testimonio es muy importante de nosotros como cristianos, como pueblo de Dios que somos. Tenemos que dar un testimonio fiel y verdadero quiénes somos delante de su presencia. Y eso a nosotros se nos olvida, hermanos. Empezamos a actuar, empezamos a caminar, empezamos a hablar de una forma que a Dios no le agrada. Por lo consecuente, el enemigo, cuando tú quieras testificar de él, no te va a permitir, te va a cerrar la boca. Porque no tienes la autoridad para hablar de aquel que hace el cambio, aquel que restaura, aquel que sana, aquel que santifica. No hay un testimonio. Pero cuando hay un testimonio de la persona, esa persona habla con gozo, con alegría. Y sabe que es lo más importante, ahí es donde el Señor dice que nos dará autoridad. Es cuando tenemos un testimonio fiel y llevamos ese mensaje. Él nos da autoridad para hablar con denuedo con las personas. Y esas personas, hermano, lo escuchan porque están viendo un testimonio en usted y en mí. Hay muchas personas que hace 15 años atrás que el Señor en su misericordia me trajo, pero a unos 4 años atrás me aparté. Yo no daba buen testimonio, hermano. Cuando me preguntaban, ¿tú eres cristiano? Yo decía que no, porque no daba buen testimonio. Yo era una persona sumamente altiva, hermano. Sumamente altiva. Si una persona no hacía lo que le decía, simplemente yo agarraba, fulano, te debo tanto, te lo pago, vete, no te quiero volver a ver. Así de sencillo, yo no me quebraba la cabeza con la gente. Pero en un momento pude entender de que todo lo que el hombre tiene, si no está la gracia y el favor de nuestro Señor Jesús, de nada sirve. Vino una persona que me conoce ya como pastor ahora y dice, pastor, yo le hablé de alguien que me dijo que lo conocía a usted, pero él me dijo otras cosas de usted. Y yo le dije que no, porque yo a usted lo he conocido. Yo sé cómo es usted ahora. Y le digo, hermana, le voy a decir algo. Si esa persona que me conocía hace 15 años atrás le dijo lo que le dijo, créalo que es verdad. Es verdad. Pastor, pero usted no es así porque yo he hablado con usted. He conversado mucho tiempo con usted.
Usted me conoce ahora lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pero usted no me conoce hace 15 años atrás. Ahora, ¿qué le puedo decir, hermano? Le doy gloria al Señor, porque no he cambiado yo. Es el Señor que me ha cambiado a mí. Y esa es una convicción, hermano. Esa es una relación de lo que el Padre hace cuando el Hijo se somete. El Padre está dispuesto para enseñarnos, para instruirnos, para capacitarnos. Y ustedes, como ahorita jóvenes que están tomando esa decisión como candidatas al bautismo, tienen que entender una cosa: de que su santidad, de que su fe, de que su convicción no depende de los que los rodean a ustedes, ni mucho menos de un hogar. Depende de su relación con Dios íntima que tengan con Él. Porque Él es un Padre amoroso, que nos ama, que nos quiere, y que el anhelo de Él es de bien y no de mal para con sus hijos. Antes de que miren a las personas, pongan su mirada en Jesús y puedan entender de que el que hace la obra es Jesús, no es el hombre. Y aún ustedes, porque en un momento ustedes van a decir: no, pero es que yo tengo que actuar de esta forma. No, Espíritu Santo, pon en mí temor para yo caminar no como para agradar a los hombres, sino para agradarte a ti. Crea en mí una relación en la cual yo pueda levantar mis manos y aunque nomás solamente diga gracias, Señor, ese gracias sea agradable delante de tu presencia. Los servicios a Dios es lo más hermoso. Y siempre digo, los frutos del cristiano son sus servicios, son sus actos que hace cada día. Una persona que se considera cristiana por naturaleza tiene que ser una persona pasiva. Amén. ¿Cuántos lo creen? Bueno, al menos esos son los cristianos que yo me acuerdo hace 30 años atrás. Pero si usted no es una persona pasiva, hermano, pídale al Señor que haga esa obra en usted y empiece a reconocer de que no está dando un testimonio delante del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos hermanos somos pasivos? Santo. Dicen los hermanos: mientras no me hagan enojar, pastor. Es que si me hacen enojar, la cosa cambia. Los pasivos se envuelven en enojo y el enojo se vuelve en discordia, ¿verdad? Otro de los temas: si la fe es la que salva, ¿por qué yo tengo que bautizarme? Jóvenes, ¿por qué ustedes se están bautizando en este momento? Un mandamiento. Gloria sea a Dios. Es un mandamiento que nuestro Señor Jesús instituyó para sus hijos. Y ellas están siendo obedientes al mandamiento de la palabra del Señor. No están siendo obedientes a lo que yo les digo, sino obedientes a lo que la palabra del Señor nos enseña. Bautizándolos. Todo aquel que ha reconocido que Jesús es el Salvador, por naturaleza tiene que bautizarse. Podemos encontrarlo en la palabra en Mateo 28, versículo 19. Y hacer discípulos. Este es un momento, hermanos, y yo les digo a las jovencitas, este es un momento de ustedes como el día que se van a casar. Nomás es una vez.